Bueno, pues buenas tardes y vamos a continuar con la segunda mesa del día de hoy en el foro Panorama Actual de la Política Social en Veracruz. Quiero decirles que me parece importante empezar a, sobre todo de las y los estudiantes, empezar a mirar que estos espacios sirven no solo para la lógica de reflexión, sino también para la lógica de vinculación social. Al ustedes conocer diferentes propuestas y de las y los presentadores en donde están trabajando, pueden encontrar también espacio para el análisis de las políticas sociales, para involucrarse en procesos de intervención, y que eso me parece también relevante y significativo que lo empiecen a mirar, que no solo es el tema del aula, sino el tema de la vinculación social como un elemento central para su formación. Y bueno, aquí tenemos a especialistas y gente que tiene una trayectoria y una formación importante en esta lógica de la formación, de los procesos de intervención, del análisis de las políticas sociales. También quiero decir que estamos transmitiendo en vivo, que creo que eso es otra, a partir de las redes sociales, que eso es otra lógica de entrar en vínculo con otros y otras que nos están escuchando. Entonces, para también tener como estos elementos de vínculo con otras facultades, con otros espacios, con otros actores que estén siguiéndonos. Y bueno, voy a empezar primero que nada, como lo dije anteriormente, dando las gracias y agradeciendo por el tiempo y el espacio, la dedicación y sobre todo por venir a compartir con las y los estudiantes, con los profesores de la Facultad de Sociología, y agradecemos ese espacio y presentaré inicialmente a la licenciada Cristina Almazán, que ella es de la Red de Productores Sociales de Vivienda. Por favor, un aplauso a nuestra invitada. También se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Moreno, que es director de Educación, Arte y Cultura del Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz. También, muchas gracias, maestro. Y está con nosotros también un egresado de la Facultad de Sociología, que siempre es un gusto encontrarnos. Tratamos de vernos en el encuentro de egresados y siempre coincidir y compartir es un elemento significativo. El doctor Danú Fabre Platas, para que también solicite. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación de la licenciada Cristina Virginia Almazán Villalobos. Ella es bióloga, ha dado diferentes cursos y diplomados sobre temas de medio ambiente y desarrollo, género y economía solidaria. Seguramente quien ha estado vinculada al campo o ha estado vinculado al campo de las organizaciones civiles conocerá que ella ha estado coordinando proyectos de la UCIS Verde Pobladores del área de desarrollo comunitaria, particularmente en salud, educación ambiental y en el Fondo de Apoyo Comunitario, y es coordinadora desde el 2017 del Programa de Producción Social y Progresiva de Vivienda. Entonces, les damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todas. Somos más mujeres que dijo alguien. Como ya lo comentó Arturo, pertenezco a una organización social que se llama UCIS Pobladores, y quiero platicar y comentar con ustedes ahora el asunto de producción social de vivienda y la incidencia en políticas públicas. Mi presentación va a estar con tres ejes, digamos. Espero que podamos avanzar de una manera ágil. El primer asunto, siempre empezamos haciendo diagnósticos que, para desgracia de México, siempre son catastróficos o casi catastróficos. Y en la situación de pobreza en Veracruz y de la vivienda, pues no es la excepción. Sabemos que Veracruz tiene ya alrededor de 8 millones de habitantes, que muchas de sus localidades, más del 90%, tienen menos de 2.500 habitantes. Esto lo señalo porque después, para la reflexión en política pública, nos traen los tomadores de decisiones el cuento de que esta dispersión geográfica de la población impide llevar a todos, o dificulta, y si no es que impide llevar a toda la población los satisfactores básicos, incluido por supuesto la vivienda y los servicios básicos.
Hay un cuarto lugar de la pobreza del grado de rezago social en Veracruz y hay una cobertura pues también precaria de rezago de la cobertura en los servicios básicos. Aún nuestro estado tiene deficiencias en ese sentido. Y a nivel nacional me llama la atención y quise traer el dato porque en México hay alrededor de 1.200.000 unidades de vivienda que se requieren. Es decir, que están en rezago habitacional, ya sea por mejoramiento, para sustituir materiales de la construcción, y esto es totalmente alarmante. Cuando nosotros empezamos a leer o a entender un poquito qué pasa con la vivienda en México, descubrimos que desde el sexenio de Fox se hizo un boom de producción de viviendas y que actualmente hay 4 millones de viviendas vacías. Entonces, pues eso contrasta con las necesidades que existen en la población. En el estado quiero comentarles que la política de vivienda es muy limitada. A pesar de que en el actual gobierno existe el plan estatal de desarrollo, se señala como un eje la vivienda, no está como un eje prioritario, sino que está subsumido en la cuestión del desarrollo territorial urbano y después está dentro de algunos compromisos y retos del programa de desarrollo social. Pero cuando uno lee los programas que van a atender la problemática de vivienda, se encuentra uno que son paquetes de materiales que se otorgan a la población que está necesitada de ellos, pisos firmes, construcción ahora en una modalidad de cuartos adicionales, que son cuartos que se construyen no pegados, digamos, a la unidad básica de vivienda, sino pueden estar separados y en muy pocas ocasiones están incorporados a toda la construcción de la vivienda y que entonces realmente pueden servir para lo que fueron construidos. A mí me ha tocado ver estos cuartos aislados totalmente y de repente utilizados como bodegas, no como dormitorios. Entonces, esa es una de las contradicciones que encontramos en esta política. Esa es la cuestión que se dedica, digamos, a la parte popular. Y hay que señalarlo también claramente que es una política clientelar, asistencialista y clientelar. Entonces, quienes demandan paquetes de materiales son organizaciones sociales de todos los colores y que con ello mantienen una clientela cautiva. Pero, por otro lado, está el asunto de privilegiar a ciertos sectores empresariales con desarrollos inmobiliarios y que nosotros o todos hemos visto como en Jalapa, particularmente en Jalapa, aunque en todos los polos de desarrollo urbano del estado, va creciendo las ciudades hacia las periferias, impactando los municipios cercanos y, por supuesto, con consecuencias ambientales desfavorables, pero también estos desarrollos inmobiliarios muchas veces carecen de todos los servicios y son ofertados a una población que tiene seguridad social, es decir, a los trabajadores del ISSSTE que tienen Infonavit. Y bueno, ya sabemos que esas viviendas son realmente pequeñas, con prototipos que no necesariamente se adaptan a las circunstancias del entorno. Hemos encontrado desarrollos habitacionales en Cozoleacaque, en la zona de Zaragoza, que es población indígena, pero que rompen pues con toda esta tipología de la vivienda tradicional. Entonces, esa es la otra parte de la moneda, la otra parte que se privilegia al sector empresarial y se le privilegia porque se le proporcionan todas las facilidades para poder construir estos desarrollos habitacionales. Cabe señalar que en México el suelo de vocación urbana está pues prácticamente monopolizado por todas estas empresas desarrolladoras. Entonces esto ocasiona pues diversas problemáticas.
Una de ellas es que la gente que no tiene vivienda de cualquier manera busca la forma de solucionarlo y entonces es presa de organizaciones políticas o sociales y políticas que los ven como una cuestión de clientes para favorecer sus intereses particulares. También hay una tendencia a lo que se llama invadir, ocupar, qué sé yo, y que son procesos que tardan mucho para la regularización de la tenencia de la tierra y que esa población carece, por supuesto, de los servicios básicos para poder vivir con decoro y de una manera adecuada. Esta situación entonces nos va a provocar una expansión de la mancha urbana con problemas de equipamiento de servicios básicos, principalmente de agua. Y en el caso de los fraccionamientos, ustedes seguramente conocieron casos aquí cercanos donde Homex, por ejemplo, una inmobiliaria muy conocida, hace su desarrollo inmobiliario sin que haya agua en la zona y que ha provocado una serie de problemáticas con la población que pudo adquirir esas viviendas. Entonces, ese es, digamos, que el panorama de Veracruz. Quiero pasar entonces a la segunda parte de mi plática para comentarles que la producción de vivienda en México y en todas partes del mundo tiene dos formas productoras, y hay otro proceso de construcción que es un proyecto socio-organizativo que puede ser individual pero que también puede ser colectivo, y el control de eso lo tiene la familia. Estos son 12 grandes modelos de producción de vivienda, y a este último es al que me quiero referir, que es la producción social de vivienda. Este modelo de producción, hay estudios muy concretos que señalan que el 65% de la población en México ha construido de esta manera. Si ustedes le preguntan a sus padres, a sus abuelos, cómo fue que construyeron su vivienda, les van a platicar cómo fue ese proceso. Si es que no tuvieron acceso a Infonavit y viven en alguna de estas casas Infonavit, pero el proceso es lento, tarda de 15 a 20 años en consolidar una vivienda bajo este proceso con recursos propios y por autoconstrucción. Entonces, este modelo de producción, siendo el mayoritario, no es el favorecido por las políticas públicas de nuestro país, sino que es favorecido el otro modelo que ya hemos comentado, que es el modelo comercial. Ante esta situación, en el 2005-2006, muchas organizaciones sociales nos vimos en la oportunidad de presentar y de incidir justamente en la ley de vivienda. Y por fortuna logramos que se reconociera este modelo de producción, la producción social de vivienda, y para ello, pues sí fue mucho trabajo de lobby, pero también muchas experiencias acumuladas que permitían tener elementos para posicionar este tipo de producción social. Entonces, no era solamente trabajo de lobby, sino que era toda una experiencia detrás que portábamos que hacía ver que esta producción de vivienda tenía que ser reconocida en la ley, de tal manera que se reconoce en un capítulo específico para la producción de vivienda y se abre la posibilidad de tener políticas y programas para esta forma de producción. Pero como todos ustedes saben, y no les voy a hacer el cuento, sabemos que una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se hace. Y entre estas dos dimensiones, pues ocurre que si no hay presupuestos, por un lado, si no hay una voluntad política, y yo me atrevería a decir un factor adicional, una correlación de fuerzas para poder incidir realmente en el cambio de planes y programas públicos, esto queda a la merced o del gobernante en turno o de los diputados en turno. Y entonces no se favorece estas políticas ya con programas muy específicos que tengan pesos y centavos.
Entonces fue así que nosotros nos constituimos en la red de productores sociales de vivienda. Somos 14 organizaciones que tenemos incidencia prácticamente en todo el país, y lo que hicimos fue empezar a demandar pues ante la Comisión Nacional de Vivienda que se reconociera, que si ya estaba reconocida la producción social de vivienda, pues que había entonces la oportunidad de generar programas y planes y programas de fomento y apoyo a esta producción. Logramos por esta presión social incidir, y logramos desde el 2006 empezar a trabajar subsidios federales para la vivienda, pero con esta connotación que es para la producción social de vivienda. Entonces, nuestro eje fundamental es el derecho a la vivienda adecuada, y hay avances importantes que hemos logrado desde el 2006 a la fecha. Seguimos siendo reconocidas por la Comisión Nacional de Vivienda como entidades ejecutoras o como organizaciones ejecutoras de obra, para poder hacer llegar directamente a la población un recurso para mejorar o construir su vivienda. Cabe señalar que esta modalidad de subsidios es una política del Banco Mundial. No nos hacemos tontos, es una política del Banco Mundial donde establece que al haber un ahorro de la población y un crédito, entonces el gobierno puede facilitar un subsidio. Esta política, siendo del Banco Mundial, nosotros pues la tuvimos que aprovechar, porque de todas maneras las carencias de la población pues están presentes y habría que empezar a resolverlas. Nosotros entonces, en ese sentido, hasta la fecha, insisto, hemos estado trabajando muy fuertemente a nivel federal para el reconocimiento de la producción social de vivienda, pero también para que se establezca un programa específico de la producción social de vivienda a nivel nacional. Esto no lo hemos logrado. Lo que hemos logrado son avances parciales, reconocimientos parciales. Ya se reconocen en reglas de operación la producción social de vivienda, ya hay criterios que tienden a ser diferentes de la producción comercial a la producción social de vivienda, pero aún falta mucho por seguir abonando en este sentido. Ahora, ¿qué pasa en Veracruz? Porque este panorama es a nivel federal. En Veracruz ya les comenté cuál es la situación de los programas oficiales para atender a la vivienda. En el Plan Estatal de Desarrollo también les comenté que está someramente dibujado el asunto de la vivienda desde mi punto de vista, y hay una institución, el INVIVIENDA, el Instituto de la Vivienda, que tendría que, y así lo dice el decreto de creación, atender este asunto de la vivienda. Sin embargo, pues se limita nuevamente esta institución a ofertar suelo en reservas territoriales, y el ejemplo que tenemos aquí cercano es Jalapa, que le llamaban Jalapa 2000, pero también está la reserva del Tronconal, donde pues ya lleva prácticamente más de 10 años en poder consolidar esos territorios con el acceso realmente a servicios adecuados y equipamientos urbanos. De tal suerte que, aunque estaba esa oferta del suelo, sigue siendo muy precaria y con muchas dificultades. Y vuelvo a insistir, nuevamente acotado a la clientela política. Y por otro lado, también están trabajando en este asunto de los cuartos adicionales, y una cosa que me llamó mucho la atención cuando leí este programa es que también estaría responsable de fomentar cooperativas de vivienda. Sin embargo, personalmente no conozco ninguna cooperativa de vivienda en el estado. Si la hay, me alegraría mucho conocerla, pero no la hay. Y la vivienda, digamos en términos legales, está inscrito todas las facultades para vivienda en lo que es la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Y es hasta este año que el Instituto de Vivienda está promoviendo una ley de vivienda, digamos, estatal, en donde ya él sí introduce la producción social de vivienda, y esta cuestión sigue manejando la cuestión de las cooperativas de vivienda, pero de nueva cuenta, insisto, cuando se tiene que ver esto reflejado en programas en planes y programas con presupuestos específicos, pues ahí es donde dice mi abuelita que la puerta torció el rabo. La tercera parte y última de mi presentación es cuál es nuestra experiencia como UCIS aquí en el estado y en otras partes. Bueno, nosotros tenemos un modelo operativo que tiene 3 niveles. Uno, la organización comunitaria, la asesoría y seguimiento técnico, y el tercero, que es el manejo de las finanzas populares. La organización comunitaria para nosotros es la base del trabajo que desarrollamos. Sin este factor va a ser para nosotros imposible poder emprender cualquier otra acción que pretenda incidir en la población. El otro asunto es la asesoría y seguimiento técnico. Nosotros en este programa de vivienda tenemos la oportunidad de trabajar con la gente en talleres para que ellos conozcan desde que la vivienda es un derecho hasta cómo deben de construir, porque son procesos de construcción, de autoconstrucción, perdón. Entonces tenemos que capacitar a la gente, pero también a los albañiles, y aquí nosotros dedicamos una buena parte en el trabajo con las mujeres, porque son ellas quienes están al pendiente de la construcción, y de repente los albañiles acaban haciendo lo que se les pega la gana. Entonces tenemos que ahí fortalecer el autoestima y el empoderamiento de las mujeres. Se elaboran proyectos arquitectónicos y se sigue una supervisión técnica y, por supuesto, hay un seguimiento administrativo. En la parte de las finanzas populares, este es el otro eje de nuestro trabajo. Consideramos que esta es suma importancia del ahorro. Entonces, uno de los logros que tuvimos como incidencia en política pública es que se reconocieran los recursos no solo monetarios, sino también en especie y también en mano de obra. De tal suerte que esto fue un logro importante para nosotros y nos permite utilizar los recursos de diferentes maneras. Entonces hay un ahorro que tiene que poner la gente, la familia, hay un crédito, pero aquí es donde la mano vuelta, el tequio, como le llamen en cada zona, ¿no? Esto para favorecer la construcción de vivienda. Y enseguida, pues sí, el monetario, el dinero, que sería el subsidio federal. A través de este proceso que nosotros iniciamos desde el 2006, hemos podido construir alrededor de 6,000 viviendas. Que si yo lo digo frente a una constructora, pues se va a reír de mí, porque eso ellos lo construyen casi que en 2 meses, ¿no? Pero ellos no construyen, no tienen una intervención comunitaria, no tienen un trabajo de empoderamiento con las mujeres, no tienen un trabajo de reconstrucción del tejido social, y a la postre nuestro trabajo no tiene precio. Entonces es un trabajo que se hace con las comunidades y que potencia todas estas energías y todas estas energías. En el área urbana prácticamente hay 56 metros cuadrados con 2 recámaras, estancia, cocina y baño. Y ahí hay unos ejemplos. En el área rural nosotros introducimos la construcción de sanitarios secos, la captación de agua de lluvia, estufa ecológica y la producción de traspatio. Actualmente estamos iniciando en zona urbana que la gente tenga su huerto, ¿sí? Con macetas, en plantas, cuando estamos apenas introduciendo. Esperamos que no suceda. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que nosotros tenemos de construcción, que si quiero hacer la reflexión de que aunque es muy acotada y limitada los espacios, 56 metros cuadrados, 2 recámaras, un baño, pues prácticamente Comex o UPI o Geo o ESIN puede decir, pues yo lo hago, ¿no?
Pero si ustedes se fijan, son diferentes viviendas, ¿sí? ¿Por qué? Porque atendemos a la toma de decisiones de la gente, que cada quien le coloque lo que le guste y quiere. Y esta experiencia también la queremos resaltar porque es el trabajo de rescate de la vivienda tradicional y de la utilización de materiales alternativos. Esta experiencia la desarrollamos en Coacotla, en Cozoleacaque, en la construcción con la construcción de adobe. Entonces, fue un proceso donde se rescata no solamente la cuestión de la vivienda tradicional, sino también algunas ceremonias alrededor de la construcción. Entonces ahí vemos a las mujeres haciendo la mezcla para hacer el adobe. Concluyo mi presentación para decirles que a nosotros como pobladora, lo que nos interesa es efectivamente la vivienda, pero no vemos a la vivienda como un cuarto o como un patrimonio que después se pueda vender, sino que a nosotros lo que nos interesa de la vivienda es que ésta genere todo un proceso al interior de la familia, a lo que nosotros llamamos un hogar sustentable, donde sea básica la unidad familiar, donde ésta en asociación con la organización comunitaria se vincule para ir generando un modelo de florecimiento de las comunidades diferente al modelo que se nos impone actualmente. Esta propuesta de hogar sustentable, nosotros no es nuestra específicamente, es compartida con organizaciones de la red de productores sociales de vivienda que venimos trabajando no solo para tener acceso a la vivienda, sino también de complementar este trabajo con la producción, con la sustitución de servicios convencionales en ecotecnias y finalmente que nos pueda, insisto, tener posibilidades de reconstruir tejidos sociales en las comunidades. Esta sería pues nuestra apuesta a trabajar nosotros con la producción social de vivienda. Finalmente les comento que si alguno de ustedes quiere conocer de cerca, estamos aquí en Jico, hay esta experiencia, trabajamos en otros lugares, pero en Jico está esta situación. Actualmente en las localidades que hemos trabajado, prácticamente toda la población ya cuenta con una vivienda y estamos pasando de esta fase de la fase familiar individual a la fase comunitaria. Entonces vamos a trabajar en el próximo periodo en la revisión de cómo están funcionando los sanitarios secos, la propuesta de solución para los drenajes de aguas grises, porque en las comunidades eso es un problema, la intensificación de la producción en traspatios, pero no solo en traspatios, y sobre todo esta cuestión de resaltar la organización comunitaria para poder resolver los problemas, otros problemas que se generan en las comunidades. Estamos en esa fase para pasar, insisto, a la fase más comunitaria. Entonces, pues agradezco su paciencia y espero que haya muchas dudas y muchas preguntas. Muchas gracias. Acá tenemos un folletito, gracias por recordarme, que intenta sistematizar un poco de lo que hemos hecho. Aquí dejo unos ejemplares a la universidad. Vamos a ver. Gracias. Sí. Bueno, ahora muchas gracias a la licenciada Cristina Almazán, una experiencia interesante para repensar la política social de la vivienda en otras lógicas más comunitarias y de articulación con sociedad civil. Y bueno, ahora le doy la palabra al doctor Danú Alberto Fabré Platas. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en Estudios Rurales en el Colegio de Michoacán,
es doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Investigación y Estudios Superiores Económicos y Sociales, el IESES, de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coautor de una gran variedad de libros sobre diferentes temáticas que tienen que ver con dinámicas culturales, sociedad, cultura, educación, medio ambiente, desarrollo regional, territorial, gestión, construcción, entre otros temas. Le agradecemos al doctor Danú que esté con nosotros, siempre abierto a la posibilidad de intercambiar con las y los estudiantes. Hola, buenos días. No sé si se escucha bien el fondo, más o menos. ¿Sí? Bien. A ver, primero es de rigor agradecer, y esta vez es todo un placer el agradecer en serio el espacio. Cuando empezaron a correr las invitaciones, de repente yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué cargos voy a hacer allí, no? Y empecé a imaginar, después me llegó el título y me acordé que tengo apenas unos cuantos años de haber egresado. Yo fui de la 7ª generación de la facultad, como me decía Arturo, y tengo apenas unas cuantas décadas de haber salido de la facultad. Entonces de repente después Carmen me dijo que, me mintió, pero me dijo que la idea era dialogar con alumnos. Acá o los alumnos son mayores de edad, bastante mayores de edad, o estamos revueltos, y eso es una ventaja, más que una, pero se agradece, ¿no? Y empecé a imaginar cómo poder más o menos ir armando la charla, y esa es esta intención, una charla, ¿no? Luego leí el título y dice Panorama actual de las políticas sociales en Veracruz, y yo regularmente soy bastante abundo en la depresión colectiva, y siempre trato de montar un montón de estadísticas en las que se muestre la jodidez de nuestro estado, ¿no? En esta ocasión quise darle la vuelta para no deprimir a los chavos, que no están tan chavos, y quise como que imaginar qué carajos podía compartir en este marco del título. Y empecé a preguntarme, desde esas preguntas empezó a surgir alguna vacilada como la que les voy a presentar ahorita, ¿no? Primero me pregunté si política social era semejante a política pública. Creo que no, son cosas distintas, pero una deriva de la otra, y además luego corren paralelas, y además luego nunca se juntan, ¿no? Entonces es todo un megalío empezar a discutir tan sobre ese tema. Lo dejamos por la paz, no me meto a él, solo me quedó la duda, ¿no? Lo otro, ¿qué hace un sociólogo allí, ¿no? En términos de políticas públicas o de política social? Bueno, de política social esta experiencia es bellísima, de estar pisando lodo y trabajando codo a codo, de oler a mi gente. Alguna vez escuché a alguien de esta organización decir, es que yo vuelvo a mi gente, ¿no? Yo no sé qué es eso, pero de repente era como que la entrega total a un proceso y a un proyecto colectivo y colegiado, ¿no? Entonces se aplauden ese tipo de proyectos, ¿no? La segunda pregunta, insisto, era, bueno, ¿qué hace un sociólogo en este asunto de las políticas sociales y las políticas públicas, ¿no? Y el tercero, ¿qué hemos intentado hacer? Y esta es una pregunta para mí mismo, ¿no? ¿Qué he intentado hacer en este cobijo, en esta intención de intentar, de pretender hacer algo en torno a políticas públicas y políticas sociales, ¿no? Hace rato dijo Evi algo que me causó mucho ruido y que de alguna manera abre un poco la inquietud, ¿no? Tenemos una forma impresionantemente organizada de desorganizar los procesos de intervención institucional. Imaginemos que esto es Jalapa, ¿no? O esto es el estado de Veracruz o la República Mexicana, váyanse a la escala que quieran. Y la Secretaría de Salud atiende a ese sector como un espacio de jurisdicción administrativa. La SEP la atiende más o menos bajo sus supervisiones, un poco más de esa población. El DIF, no maestros, ¿no? El DIF trabaja por aquí y entonces es un poco más amplio, ¿no? Y además hay un montón de listado de instituciones que trabajan bajo tamaños distintos. De repente, si quiero intervenir en términos de atenderla por ser madre de más de 10, madre soltera de más de 10 hijos, no sé si atenderla vía DIF en términos de que la territorialización de cobertura es esa, o a través de la CEP, a través de la, y entonces pisa un montón de escalas, ¿no? Caramba, ninguna institución en México está más o menos emparentada con territorialidades o divisiones más o menos claras de a quién, cuándo y cómo atender. Entonces, la escala siempre me ha causado un montón de ruido, ¿no? Y poner de acuerdo a un montón de instituciones no es mi bronca.
Podemos alegar, patalear, gritar como sociólogos, antropólogos o lo que sea, hasta pedagogos podemos alegar ahí, y simple y sencillamente no llegar a acuerdo con las instituciones. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a pensar cómo ellos imaginan esas lógicas y a tratar de proponer información sistemática y ordenada que les permita tomar decisiones sistemáticas y más o menos informadas. Y creo que esa es la labor del sociólogo. Entonces por ahí empezamos un poco la bronca, ¿no? Empezamos a tratar de imaginar desde dónde podíamos más o menos abonar como sociólogos a las formas en las que se miden las cosas en nuestro país y después en otros países y luego regresar a nuestro país para darse cuenta de que las formas de medición son increíblemente desinformadas, ¿no? Esta intención no fue mía, fue de varios colegas que nos sumamos a esta loquera, ¿no? Y empezamos a imaginar, bueno, este es un poco el orden de la charla. ¿Cuál es la intención de la charla? Pues compartirles lo poco o nada que he aprendido en cerca de algunas décadas, ¿no? Y es en serio, casi nada he aprendido, pero eso quiero venir a presumirlo, pues, ¿no? Mi nivel de ignorancia en esos terrenos siempre es bueno, porque casi siempre uno presume, muy chido, lo que sabe hacer, aun cuando mienta a veces, ¿no? Yo he hecho, sí, pero las partes en las cuales uno se equivoca, casi siempre las guarda, ¿no? Y estoy convencido de que cuando uno comparte errores y descuidos es cuando más puede compartir saberes a los colegas, ¿no? O a los alumnos, ¿no? Entonces, la primera parte de la charla tiene que ver con qué es el pobre, la segunda tiene que ver con esta idea de inequidad, desigualdad y exclusión, una especie como de trinomio extraño que arma a la pobreza. La tercera tiene que ver con quiénes somos vulnerables, que es otra forma de medir las cosas. La cuarta, bueno, ¿para dónde caminar, ¿no? ¿Qué horizontes posibles nos permiten más o menos ir dibujando cosas? Y es allí donde meto un cuarto concepto, un cuarto elemento que es el desfavorecimiento, ya no la vulnerabilidad, ya no la desigualdad, inequidad y exclusión, ni la pobreza, sino el desfavorecimiento. Y a últimas vuelvo a caer en lo que antes comenté, las escalas, ¿no? Y aquí parece ser que el tamaño sí importa, y no es albures en muy buen plan, pues, ¿no? Y esos son unos hijitos. No, sí serían los hijitos. Pero en la versión original los hijitos se cerraban y se abrían, ¿eh? Aquí nomás me falló, pero bueno, ya no, ¿no? Empezamos con este primer encuentro, ¿no? Desarrollo, pobreza y vulnerabilidad, cronología de un trinomio. Hace más o menos 25 años empezamos varios, apenas hace un cuarto de siglo, de mis 55 años, pues más o menos algo, empezamos a preocuparnos de un asunto muy simple: ¿qué carajos es la pobreza y cómo la miden otros, ¿no? Empezamos a imaginar que podíamos enfrentarla a algo que tenía que ver con políticas públicas o acciones de intervención o producción social. Arturo, me callas cuando sea oportuno, por favor. Y empezamos a tratar de ver que siempre había una correlación entre pobreza, políticas públicas y desarrollo, la idea del desarrollo, del bien social, de no sé qué tantas vaciladas, ¿no? Y en ese marco nos clavamos cerca de 20 años, en serio, nos metimos como locos a tratar de medir qué carajos era esa cosa, ¿no? Empezamos pensando que la pobreza era una forma de contrastar, contrarrestar, minimizar, opacar, disminuir, diluir u ocultar esa idea del desarrollo. Después, eso fue hace 25 años, hace más o menos 20 años, empezamos a darle la vuelta y a decir que la idea de pobreza, o las formas de medir la pobreza, eran pobres per se, por sí mismas, ¿no? Y no nos permitían ver o nos provocaban una serie de preguntas al interior de, ¿no? Por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres son golpeadas en Veracruz, y en Jalapa, no es cierto, estoy inventando, ¿no? Eso no nos explica por qué, cuándo ni cómo, ¿sí? Son golpeadas, simplemente nos marca un número, ¿no? No un dato, un número simple, ¿no? Y nos provoca un montón de preguntas, pero no nos explica las causalidades. Después de más o menos darnos cuenta de eso y de ver la cantidad inmensa de formas de medir la pobreza, empezamos a darle un giro y empezamos a rastrear las desigualdades, las inequidades y las exclusiones como razones o formas de explicar la pobreza, ya como un proceso y no como una fotografía numerológica, ¿no? De 3, de 5, son. Eso nos llevó un buen rato, incluso nos llevó a varios hasta que llegué por acá, ¿no? Me corrió toda esa inquietud hasta llegar aquí a Jalapa hace 12 años más o menos. Y es aquí donde nos juntamos con José Hernández, filósofo, una bióloga, un químico, una bola de tipos locos, que andábamos rastreando esa cosa, ¿no? Y empezamos a alegar. Y aquí fue interesante porque después de 3 años de alegar y creer haber perdido el tiempo,
llegamos a una reflexión a partir de un ejemplo muy simple. Esos ejemplos que no existen en América Latina y menos en México y mucho menos en Veracruz, caímos en la cuenta de un escenario posible. Encontramos, reflexionando así en corto, 15, 20 tipos de manera más o menos continua, cada 15 días, no teníamos nada que hacer en esta universidad y nos juntábamos para ligar. Y pusimos un ejemplo. Este es un adolescente de zona rural que de repente es muy afecto a la religión, es clavadísima en la religión católica, ¿no? Su vida está girando sobre este transecto o es transversal en relación a lo religioso. Participa con el seminarista, con el cura, con no sé qué, con su vida está sumergida en eso. Y de repente a la chica, junto con otro sujeto, se les ocurre embarazarse. El cuate es migrante de Estados Unidos, nada que ver con Veracruz, por supuesto, ¿no? Y en ese marco del embarazo, de repente el sujeto dice, hola, ¿cómo estás? Ya me voy. Y abandona a la mujer, ¿no? Se deja. 16 años, menor de edad, con una serie de códigos más o menos religiosos importantes. La chica se voltea y le dice al hermano, señalemos al maestro ese que ya se fue, y le digo que está tomando el café, ¿sí? Le dice a mi cuate, ¿no? ¿Sabes qué, manito? Estoy embarazada, ¿no? El tipo primero la madrea y después va a buscar al otro tipo que ya no está, porque está en Estados Unidos, ¿no? La golpea fuertemente. Ella se cobija en la mamá, ya te usé, perdón. Se cobija en la mamá y la mamá dice lo que diga tu papá. En el marco, de repente va con el papá, mi queridísimo cuate, y el papá le dice, después de golpearla de nuevo, que está exiliada de la casa, pues, ¿no? Punto, te vas, ¿no? En ese marco voltea con la mamá y le dice lo que diga tu papá. Va con el cura, con el que tiene una extraordinaria relación, y entonces el cura le dice esos ejemplos aquí, ¿no? Y además la visibiliza, sí, es el escaño público en la misa, ¿no? La ridiculiza y demás, ¿no? No falta alguna amiga que le dice, yo conozco a un médico, ¿no? A un médico, ¿no? Va y le dice, sí, pero te va a costar 15,000 pesos, que es más o menos lo que cuesta en un lugar de esos de carnicería, pues, ¿no? Va, la chica de repente se toca las bolsas y dice, no tengo esos 15,000 pesos, ¿no? Y en ese marco de repente llega una abogada, que gracias por haber dicho que era abogada, y de repente le dice, si tú la operas, yo te meto a la cárcel, te quito la licencia y la meto a ella por incurrir en un delito, ¿no? En ese marco de travesía, de repente nos dimos cuenta, porque alguien iba relatando y marcando, y señalando las dimensiones de análisis de ese caso en particular, dice, bueno, entonces las formas de medir la pobreza nos sirven para 2 carajos. No hay modo, ¿no? La pobreza multidimensional es increíblemente cruel, ¿no? Hay una ausencia del respeto a su propio cuerpo y al disfrute de su sexualidad. Hay una ausencia en términos de lo económico para poder ejercer un derecho al aborto. Hay una ausencia en términos de credibilidad, de legitimación de lo religioso para poder ser un poco más tolerantes a esas condiciones que son bastante regulares y más frecuentes de lo que creemos, ¿no? Había una ausencia en términos de unidad familiar para poder acompañarla, cobijarla y demás, y así le puedo seguir sumando una serie de ausencias increíbles, ¿no? Entonces la pobreza se traduce a una serie de desagregados y de ausencias en múltiples dimensiones increíblemente cañonas que hacen difícil medir la pobreza, ¿no? Y en ese marco nos fuimos hacia desigualdad, inequidad y exclusión, y tampoco explicaban ese caso y múltiples casos diversos, tampoco nos sirvió. Y entonces caímos en la idea de, pues expliquémoslo a través de esa vacilada que se llama vulnerabilidad. En ese debate tenemos cuando menos unos 14 años. O sea que como no tenemos nada que hacer, nos dedicamos a debatir cuestiones teóricas. ¿Para qué? Para explicar la realidad. ¿Para qué? Para contar con información. ¿Para qué? Para pasárselas a las autoridades o a ONGs o organismos diversos. ¿Para qué? Para que tomen decisiones más o menos informadas. Punto. Eso no es políticas públicas. Tal vez sea política social. Quizá, ¿no? Pero a lo que voy, un pequeño paréntesis y una aclaración. El sociólogo, el antropólogo, el pedagogo como tales, no hacemos política pública. No legitimamos política pública. Nuestro deber, nuestro derecho, nuestra obligación es sistematizar información, construir información para que autoridades determinadas tomen decisiones claras. Así de fácil. Y ellos las procesarán, sistematizarán y ordenarán y las llevarán a las cámaras para que se definan o no políticas públicas. Esa es su chamba, maestros, ¿no? La nuestra es esta. Y otro rol, otra función importante del sociólogo o del profesionista diverso es darle seguimiento a eso y denunciar cuando no pase, ¿no? Esa es nuestra chamba también, ¿no? Pero no crear políticas públicas, ¿no? Seguimos en la idea de vulnerabilidad y empezamos a trabajar
toda una idea de desfavorecimiento. Pensábamos que era un concepto neutro, vamos a buscar a los desfavorecidos, no solo a los jodidos, sino a los no tan jodidos, y a partir de allí más o menos veamos cómo es que se ubican, ¿no? Y empieza un poco esta cronología del relato. Aquí hay un listado más o menos choncho de las formas de pensar el desarrollo. No los quiero aburrir, no me quiero aburrir en ese relato de cómo carajos nos metimos a eso. Les aclaro, las diapositivas están acá, se pueden quedar con ellas, si les sirven chido y si no, pues las borran. No pasa absolutamente nada, maestros, ¿no? Empezamos a pensar en términos de esa idea de desarrollo entre demógrafos y diversos. Y usamos una especie como de laboratorio, pero siempre pensando en cómo aplicar esas dos ideas, ¿no? Llegamos a la conclusión por ahí por el 2001, apenas hace 17 años, 18 años, 19, empezamos a pensar que no existe una pobreza única y uniforme. Se observan pobrezas económicas, políticas, de credibilidad, de gobernabilidad, de codificación de sentidos o modos de vida a nivel masivo e institucional, también diversos. Además, estas complejas pobrezas generan patologías y los sectores sociales más lastimados son aquellos que interiorizan la pobreza como su vida cotidiana y destrabarlos de esa inercia es casi imposible. Y hay ejemplos numerosos, no solo en México, sino en América Latina y en un montón de partes del planeta, ¿no? Que a su vez, y estas patologías a su vez construyen una amplia gama de formas de ser y estar en este mundo, que algunos bautizan como castells, la sociedad del conocimiento, ¿no? A esa reflexión llegamos Leonardo Mesa, un tipo bastante brillante en su momento, no es que ahora no lo sé, sino que ya no sé si ha escrito más cosas, y un servidor que no soy nada brillante, pero pues por chismes y andares llegué a esta idea, ¿no? Un segundo momento es el vuelco al análisis que les conversaba, ¿no? Pensando la pobreza y las pobrezas de sus causalidades posibles, distanciándonos del concepto inicial de pobreza y empezando a buscar voces externas. La numerología no nos bastó para poder plantear y analizar y medir la pobreza, pues nos fuimos a preguntarle a los pobres y a los no pobres cómo se sentían, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar rollos de percepción social, de representaciones sociales, un montón de cosas bien chidos, ¿no? Impresionantes. Y allí hablamos de los anales y un montón de gente que ha parido cosas no solo bellas, sino preciosas y además bien escritas, ¿no? Eso es bien difícil en ciertas áreas, ¿no? Bueno, seguimos dándole, seguimos avanzando y nos juntamos o nos acercamos con otros tipos como Amartya Sen, ¿no? Que empezó a hablar de que el desarrollo debe considerarse como un proceso de expansión de las libertades humanas, no de saturación de, bueno, de ingreso per cápita, te doy una lana y ya con eso dejas de molestar, pues, ¿no? O te ofrezco una vivienda que luego es política pública extraña, ¿no? A través de gobiernos federales y estatales, o te doy un paquetito para que comas hoy y ya lo veremos mañana, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a juntarnos con estas miradas y estas ideas, ¿no? Estas libertades no son tanto los fines, sino los medios, ¿no? La libertad no es solo una forma de, sino nada más es una consecuencia y es un objetivo, y eso es bien padre porque el concepto se hace volátil, ¿no? No se hace volátil, no, se hace bien diverso y bien amplio y bien atractivo, ¿no? Bueno, sigo, porque si no, no me callo, digo, no acabo. Eso es bien interesante. Caímos en la cuenta este colectivo más reciente en los últimos 12 años, de que buscar reconocer en los procesos sociales e históricos la posible reconfiguración de una esperanza colectiva y sumarse a ella como un futuro posible no es solo académicamente innovador, sino socialmente necesario y éticamente obligado. Esa frase me faltó allí, ¿no? O sea, nosotros como sociólogos tenemos la obligación profesional, personal y ética de hacer algo, maestros, ¿sí? Algunos acusan que la academia se la pasaba haciendo nada. Yo creo que sí es cierto, nos la pasamos muchas veces haciendo absolutamente nada, ¿no? Quizá deformando a algunas generaciones, pero también es necesario darle la vuelta a eso y no todos los académicos hacen nada, algunos honrosamente hacen un mundo de cosas y están pisando varios terrenos. Ahí está Ángeles, ¿no? Ella se me está durmiendo, pero ahorita la despierto, que está pisando entre la militancia, que de repente se suma a todo este rollo de género, que de repente está invadiendo la academia y echando a perder gente, ¿no? Esa es una forma bien interesante de ser sociólogo, ¿no? Me parece un poco lograr. Sí, ya sé. Pero bueno, se está corrigiendo el muchacho, ¿no? No, no es cierto. Seguimos. De repente nos fuimos cayendo y sumando a otros sujetos, a varios, y empezamos a pisar un tercer punto, ¿no? El de la vulnerabilidad.
Es necesario entender que los desiguales, los excluidos y los no incorporados en cierto tipo de políticas públicas o políticas sociales, al articularse pasan a ser pobres. Pero de repente hay sujetos que no están en ninguno de esos tres escenarios o ninguna de esas tres condiciones o en una de esas tres, y esos son los vulnerables, a los que hasta hace 2 sexenios el grupo gubernamental no les importaba, o más bien al grupo gubernamental no les importaba. Los vulnerables podían sobrevivir y se acababa, maestros, ¿no? Y cuando de repente el sector de clase media invade la zona de los jodidos, de los pobres, pobres extremos y pobres absolutos, la preocupación empieza a ser más o menos latente y empiezan a diseñar políticas públicas para los vulnerables, ¿no? Políticas públicas bastante ocultas y muy poco evidentes y muy poco atractivas para algunos, ¿no? Y en ese caso, la academia también empieza a voltear los ojos para allá, ¿no? Entre ellos, un servidor y una bola de locos. Lo extraordinario de este asunto es que nosotros, algunos, a la hora de estar volteando a ver a los vulnerables, y ya no a los desiguales ni a los pobres, sino también a aquellos no pelados, empezamos a encontrar experiencias en América Latina y en Europa más o menos semejantes, y empezamos a juntarnos por simpatía. Y para eso el Facebook, el Internet y todas estas magias fueron maravillosamente solidarias, ¿no? Nos ayudaron a resolver muchas broncas. Y empezamos en colectivo. ¿Cuánto me queda más o menos, Arturo? 8 minutos. 8 minutos. Esperemos terminar más o menos en 20. Ok. Tú me callas, ¿eh? Sí. Empezamos a alegar y a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a medir a los vulnerables? Porque vulnerables somos todos, ¿no? O sea, vulnerables algunos por sobrepeso, otros por depresión conyugal, otros por la saturación de inseguridad en este estado, en esta ciudad concretamente, otros por la jodidez de no contar para comer para mañana, otros por así, ¿no? Podemos sacar, ¿sí? Y empezamos a poner un ejemplo en aquellos tiempos de la quina. No sé si ustedes recuerdan a este líder sindical tan importante y tan que nadaba en billetes, ¿no? Y de repente en su casa llegan, le avientan un trancazo al muro, llegan, lo agarran y lo botan y lo meten al bote. Y entonces sus 20 amantes, sus no sé cuántos hijos y sus diversas esposas empezaron a carecer de un montón de cosas que antes eran hiperbondadosas. El auto de lujo, la casa impresionante, los viajes a Europa, Dubái no estaba de moda, pero fueron varias veces, etcétera, ¿no? Y entonces ese ejemplo de nuevo nos sirvió para declarar que vulnerables no eran los pobres ni los clase medieros, sino además también los que tenían una posición económica bastante alta y elevada, ¿no? Entonces nos pusimos a alegar, ¿en qué carajos es la vulnerabilidad? Producimos varios textos, empezamos a circular sobre varias ideas y empezamos a divulgar información en ONGs y en otros espacios para dialogar qué era eso, ¿no? Y empezamos también a recuperar información. La edito por los tiempos, ahí están las diapositivas, hay algunas definiciones y una cronología de lo que es vulnerable, pero las dejo. Lo interesante es de que desde 1936 la idea de vulnerabilidad ya estaba más o menos reflejada. En el 2001 y en el 2006, 3 textos maravillosos que hablan de la vulnerabilidad en escenarios de cambio climático. En el 1936 no se decía cambio climático, ahora sí, ¿no? Aunque algunos como Trump y otros lo nieguen, yo lo niego, pero bueno, eso es otro alegata para otros momentos, ¿no? Regreso al asunto. La vulnerabilidad entonces nos permitía y nos permite, y eso es lo bondadoso del concepto, no ver una radiografía numerológica de la pobreza o no ver ciertos procesos más o menos rápidos de la inequidad, desigualdad y exclusión social, sino analizar procesos. Y eso es lo bondadoso del concepto. Meterse a analizar eso implica historiografía más o menos qué ha sucedido, en dónde, con quiénes y por qué, y empezar a tratar de explicar de manera más bondadosa una serie de procesos, ¿no? Entonces empezamos a encontrar en la vulnerabilidad una serie de riquezas, llegamos a definir junto con otros en la idea de vulnerabilidad y empezamos a traducirla a indicadores. Lo omito, peleándonos sobre todo con esta idea de la resiliencia que es generalmente como la piensan algunos, ¿no? Y en la que algunos yo lo comparto y con un grupo de colegas lo comparten, ¿no? Y empezamos sobre todo a tratar de ir armando una caracterización tipológica de cómo carajo se define la vulnerabilidad para que eso sirviera para algo, ¿no?
La vulnerabilidad más menos arcaica tiene que ver con la idea de los enfoques por grupos vulnerables. Las madres solteras, los ancianos, los niños de la calle, hay muchos modos de medirla. Después, y más o menos es cronológico el asunto, pues CEPAL y otros empiezan como que a atisbar y empiezan a marcar vulnerabilidad de activos y estructuras de oportunidades, ¿no? Allí algo tiene que ver un poco más de hacer y toda esta serie y los índices de desarrollo humano y etcétera, ¿no? Luego hay un tercer modo de medirla que tiene que ver con la vulnerabilidad como exposición a riesgos, capacidad de respuesta y habilidades adaptativas, que tiene que ver con esa idea de resiliencia, ¿no? Y que generalmente se aplica a condiciones de desastres naturales que no son tan naturales, cambio climático y demás, 2002 más o menos, las edades, ¿no? CEPAL arroja muchos más trazos y nosotros más o menos en los textos que les ponía ahí en la imagen y en otros, de repente empezamos a cuestionar y a pensar la vulnerabilidad social asociada a la inseguridad e incertidumbres posmodernas, ¿no? ¿Qué es la posmodernidad? Luego lo legamos si quieren, ¿no? O postindustrial o de alta y baja modernidad, llámenle quien sea, ¿no? Algunos lo califican así, ¿no? Reflexionada desde las condiciones estructurales que la definen. Y abrimos a las condiciones estructurales, recuperamos la experiencia de inequidad, desigualdad y exclusión y los insumos que arroja la idea de pobreza en su numerología, ¿no? No me detengo más ahí. Después de eso, ya me quedan 2 minutos, espero acabar. Después de eso, de repente empezamos, como latosos que somos y además despechados de los conceptos, nada nos llena, empezamos a pensar que podíamos agregar un concepto más a la lista ya vericoteada de por dónde entrarme y empezamos a montar el concepto de desfavorecimiento. Que allá don David tuvo una culpa en ese proceso, las microhistorias en los procesos muy especiales. Escogimos ciudades porque nos parecían una unidad de manejo más o menos práctica y más o menos sencilla, ¿no? O sea, si pensamos que 2 tercios de 3 de la población del mundo está en ciudades, pues más o menos eso nos permitía más o menos trabajar allí, ¿no? Pensar en lo rural, disperso y además nos iba a meter en una bronca no solo económica, sino además operativa, ¿no? Entonces, por confort pensamos, y porque no es explicable, se podría explicar académicamente, pensamos en las ciudades, ¿no? Y para más o menos iniciar, pues empezamos con Jalapa y Granada. ¿Qué de semejanza tiene para poder plantearlo? No tengo ni la más mínima idea. Habían los cuates allí en Granada y otros acá. Tuvimos que justificarlo académicamente para que hubiera recursos por parte de la Unión Europea y poder más o menos irnos a pasear para allá y poder regresar para acá, ¿no? Y en ese marco empezamos a diseñar una explicación de que la ciudad decente que se muestra como amor, pues la ciudad fue y la ciudad es, ¿no? La justificación es mucho más complicada que eso, pero no lo voy a meter ahorita, ¿no? El proyecto planteaba, ¿sí?, la intencionalidad de ofrecer insumos para que alguien diseñara algo de manera más consciente, sistemática y ordenada a partir de esta información que le podíamos proveer, ¿no? ¿Con qué contábamos? Pues con una historiografía más o menos clara, perdón. Aquí se ve Jalapa, esa es la Jalapa original, y esta es más o menos la mancha amplia, hasta más o menos mediados de los 90. Ahora es otro monstruo Jalapa y está casi duplicado, ¿no? Pero no tenemos ese mapa. Y aquí es Granada, más o menos, como se fue expandiendo. No me dedico más. Estos son los insumos básicos con los que empezamos. El censo, ¿sí?, más reciente, y luego el censo de 2010. Y esto es interesantísimo, perdón que me ponga 2 segundos. Es interesantísimo. España no tiene un censo. No se aplica tan ordenada y más o menos rigurosamente como en México. Es más, creo que ningún país tiene un censo como el de México. Lo podremos vituperar y podremos criticar lo que ustedes quieran, pero metodológica y operativamente es impresionante el trabajo que se hace en el maldito censo. España lo que hace es más o menos un conteo, hace una serie de regulaciones, lo hace a lo largo de un montón de meses y además con un montón de estudios metodológicamente claros y evidentes, ¿no?, y evidenciados, ¿no? Entonces tenemos una gran ventaja y además uno con contadísimos indicadores, no la abundancia de indicadores que México tiene, ¿no? Y empezamos a ver cómo los viven, ¿no? España tiene un censo por secciones que son más o menos, poco menos que los barrios. Sin embargo, Jalapa tiene manzanas. Entonces podemos, si nos metemos al centro, llegar y tocar la puerta y decir, ¿verdad que usted es fulana y tiene 20 hijos aquí? La señorita que hace más o menos un dato marqué, y ella dice que sí. La lógica del censo en México es impresionantemente detallada y eso nos permite pensar, trabajar y plantear cosas maravillosas, ¿no? Pero hay una bronca, y me va más o menos rápido. El grueso
de las acciones políticas sociales y políticas públicas en México, y particularmente en el estado de Veracruz, se hacen a través de AGEPs. Las AGEPs son la suma de esas manzanas en barrio, en colonias, y la suma de una serie de colonias. Entonces, la escala es muy grande. Me brinco un montón de cosas, entre ellas el proyecto y la filosofía y toda una serie de conceptos y demás, los indicadores que nos permitieron trazar allá y trazar acá, los ejemplos que más o menos nos anuncian por dónde andamos, ¿sí? Y me meto solo a esto, ya para ir cerrando. Si se fijan acá, y eso también lo hacen los sociólogos. Ahora, un pequeño paréntesis, perdón que insista. Si un sociólogo no sabe trabajar sistemas de información geográfica, no importa. Si un sociólogo no sabe trabajar demografía, no importa. Si un sociólogo no sabe hacer microhistoria, no hay bronca. La única ventaja que el sociólogo puede tener es que sepa para qué carajo sirve la microhistoria, los sistemas de información georreferencial, la demografía, y entonces pedirle a los colegas, armar un equipo y convencerlos, enamorarlos de la idea, para que todos abonemos hacia un solo proyecto. Y entonces podemos hablar de esa idea de la multidisciplina, la interdisciplina, y algunos locos dicen la transdisciplina. Entonces yo creo que nos podemos juntar con colegas y compartir saberes, y entonces avanzamos mucho más rápido. Esto lo hicieron geógrafos, yo lo hice, y si me preguntan, yo entiendo los rojitos, colores rojitos y verdes, pero no sé cómo se hace, pues, ¿no? A lo que voy es algo muy simple. Las colonias, los barrios nos explican cómo está Jalapa. Eso es Jalapa, en población de 3 a 14 años que no asiste a la escuela. Si vemos los ojos rojitos, es más o menos donde se concentra, pero está por colonias, por aquellos cambia. Me brinco todo esto porque quiero mostrarles algo en particular. Espero hacerlo de emoción suficiente y ya con eso me callo, ¿eh? Si es que algún día llega. Ahí está, y espero se note. Chequen aquí, esto es por AGEP. La escala es más o menos más amplia, entre comillas, aunque se diría lo contrario, es más amplia en términos de cómo ver las cosas, pues, ¿no? Esto es por colonias. Si se fijan, los espacios son más pequeños y de repente se dilatan más los puntos rojos, y esto es por manzana. De repente el DIF puede pensar en este índice de desfavorecimiento que quiere atender a mujeres solteras, madres, o ancianos que no tienen pensión, que no tienen servicio de salud, que no tienen mil cosas, ¿no? Cuando uno se mete a hacerlo a través de este espacio, a través de esta forma, se concentra más o menos en el centro y en otros espacios, ¿no? Cuando uno lo hace por manzana, puede más o menos llegar al lugar y más o menos tratarlo con un poco más de fuerza, ¿no? La política institucional indica, sea política social o sea política pública, que eso es dispersar los recursos. Pues entonces estamos jodidos, ¿no? Porque por no dispersar los recursos en Jalapa, simplemente atendemos solo a algunos sectores que generalmente, a los viejos, están en el centro de la ciudad, y las colonias periféricas no son atendidas para los viejos, ¿no? Quisiera seguirle, ya sé que ya no tengo tiempo, hay ahí todo un rollito que me quería meter, pero las diapositivas están. Se agradece de nuevo el espacio, maestrísimos. Qué bueno que están haciendo estas cosas, qué malo que me invitaron, y esperemos seguir charlando en algún otro momento. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Danú. Creo que nos deja ahí las diapositivas y sería muy interesante porque es un proyecto amplio y sobre todo que nos da mirada para pensar cómo las y los sociólogos pueden acercarse, aproximarse a la política social desde las diferentes herramientas e instrumentos de análisis, no solo la evaluación, digamos, en términos concretos del dato, sino otras formas de pensar la política social y en este caso el tema de la pobreza desde la microhistoria, la subjetividad que se construye del pobre, ¿no? o los modos que quieren construir el ser pobre. Creo que ahí hay como enclaves temáticos que pueden ser interesantes para pensar el análisis sociológico de la pobreza y la vulnerabilidad. Bueno, ahora le damos paso al maestro Alejandro Moreno Hernández. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana, maestro en Psicología y Desarrollo Comunitario, ha tomado diferentes diplomados en Derechos Humanos, Neoconstitucionalismo Mexicano y en Administración Pública.
Actualmente es el director de Cultura, Educación y Deporte del Ayuntamiento de Jalapa, ha sido asesor de la Secretaría de la Rectoría de la UB, catedrático en las maestrías en antropología de esa misma facultad, de ciencias agrícolas, de antropología y de economía, coordinador de la maestría en psicología y desarrollo y coordinador de la Comisión de Seguridad y Protección de la misma UB, y también director del jefe del Departamento de Vinculación Social en la Universidad de Veracruzana. Entonces, le agradecemos también la participación y le damos la palabra. Muchas gracias, sobre todo por compartir. Creo que me resulta bastante grato el contraste entre la exposición del doctor Danú con la experiencia que trato de organizar y sistematizar. Es decir, 34 años en la universidad nos llevó a repetir precisamente lo que se acaba de reseñar. Pero la realidad nos impone otros retos. 5 meses en el Ayuntamiento de Jalapa. Y llegamos con una propuesta de ser director de Cultura, Educación y Deporte, pero con otra intención: crear la Dirección de Desarrollo Social, que tendrá que definir la política social del Ayuntamiento de Jalapa en este momento. Y entonces es cuando nacen los retos y aparecen absolutamente todos aquellos que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la capacidad de análisis, con el uso de la información. Es decir, de súbito la especulación tiene que dar respuestas sociales. Y en esa lógica lo que hicimos es lo clásico, empezar por la problematización. Es decir, hay una cantidad enorme de problemas en Jalapa, pero decidimos iniciar precisamente por uno que analizó Danú, que es el de la pobreza. Es decir, encontramos una cantidad enorme de datos, pero la mayoría son proyecciones. El último censo fue hace varios años, hace 8 años, pero sobre todo encontramos con un esquema de justificación del estado de cosas a partir del uso de los datos. Es decir, la pobreza multidimensional, hasta tenemos pobreza del espíritu. Y todo eso se tiene que tratar de manera diferente. Sin embargo, el primer reto es: ¿qué hace un ayuntamiento frente al problema de la pobreza? Que se dice que en Jalapa no es tan severo como en otros municipios. Sin embargo, lo que sí encontramos fue algo que es muy relevante. Es decir, disminuir la pobreza significa incidir en la disminución de algunos indicadores, como por ejemplo el ingreso, la vivienda, la educación o la salud. Ningún ayuntamiento del país genera empleo. En consecuencia, no puede impactar el ingreso de los ciudadanos jalapeños. Los maneja el Estado, la Federación. La ley de educación no le da atribuciones a ningún ayuntamiento para dar servicios educativos. La ley de salud, de igual manera, tampoco le da atribuciones a los ayuntamientos para dar servicios de salud. Y entonces todo el equipo que llegó se preguntó: ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir, no podemos impactar la pobreza. ¿Cuál es el reto? En una propuesta de un gobierno que pretende ser diferente y resolver los problemas planteados por la gente. Entonces viene la crisis, la revisión, la reflexión, y nos fuimos a lo conveniente, algo que es mucho más evidente y donde se puede incidir un poco, que es la desigualdad social. Es decir, cómo empezar a entender los problemas en una perspectiva diferente. Ausencias, carencias, como se le quiera llamar. Entonces, en primer lugar, encontramos que un alto porcentaje de la población no tiene acceso a muchos servicios, como por ejemplo en algunas colonias el agua, la luz, el drenaje, la pavimentación. No hay un buen manejo de los desechos urbanos, transporte público deficiente, no hay un ambiente sano, etc. Los cuerpos de agua contaminados, carneros, serenos. Entonces, ¿cómo llevar los servicios municipales a la gente? En basura dejaron 10 camiones nada más. Los demás todos puestos. ¿Cómo entonces atender problemas que con muchísimos años, como la contaminación de los cuerpos de agua en Jalapa, una ciudad rica en agua, con problemas de agua?
Pero no solamente es el acceso a los servicios el problema de la desigualdad social, sino que tiene que ver con el acceso a los derechos, es decir, la población vulnerada, no solo la vulnerable, sino la vulnerada, y que incluye otros elementos, como ya conocemos, por ejemplo, lo que tiene que ver también con la discriminación. La discriminación por raza, por idioma, por la preferencia sexual, pero también por la condición económica, el desempleo, vivienda precaria, el rezago educativo, incremento de enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, eso empieza a ser el mapa de los problemas sociales de Jalapa. Pero hay algunos que son mucho más evidentes y más importantes, como por ejemplo, el que tenemos que trabajar para tener una sociedad que tenga respuesta a los problemas de violencia. Es decir, lo demás se impacta por otro tipo de situaciones que no están resueltas, incremento de la violencia en todas sus formas en el municipio, pero especialmente algo muy lacerante que son los feminicidios. Es decir, tenemos una segunda alerta de género y probablemente vayamos por la tercera. Y entonces, ¿cómo entender y atender todas estas propuestas? Y se viene el reto más importante que tiene que ver con la perspectiva. Es decir, en todo el mundo existe la idea de que hay que gobernar desde la izquierda. O sea, Jalapa gobernó a la izquierda. Jalapa es la capital que en este momento tiene la responsabilidad de reflejar que se puede gobernar bien desde una perspectiva de izquierda a nivel nacional. Es la única capital que en este momento tiene esa posibilidad. Y mucha gente insiste, nosotros estamos observando qué pasa en Jalapa. Pero la pregunta es, ¿qué significa gobernar desde la izquierda? Es decir, y nos metemos al problema conceptual, la no vigencia de muchos conceptos y sobre todo algunos que pudieran ser vigentes pero que no son aplicables a una realidad que es dinámica, que es diferente, que nos exige respuestas. Entonces, el reto sigue siendo cómo construir un modelo de gobierno que reivindique por lo menos las demandas sociales como punto de partida. Y de esa manera, cómo aterrizar las propuestas derivadas de la academia. Ahí es donde nos enlazamos. Es decir, entramos a una vorágine de actividades, primero, sin dinero. No dejaron ni las computadoras, no dejaron información, no hay archivos. Incluso problemas severos de que seguimos encontrando todavía aviadores. Entonces, el otro problema es cómo gobernar y con qué experiencia se gobierna. Es decir, también se requieren conocimientos de administración. ¿Por qué? Porque todos los recursos que llegan son etiquetados, hay un procedimiento para poder bajarlos, para manejarlos, y si no se hace, entonces se corre el riesgo hasta ir a la cárcel. Acompañar de administración, que antes no se tenía. En algunos casos se trabajaba en los PUAS, pero ahora hay que manejar un marco lógico. Y muchos estamos peleados con esas cosas, es decir, lo que se llaman los diagnósticos que establecen mecanismos muy limitados y restringidos para entender y atender la realidad, pero sin embargo hay que hacerlo. Un proceso de planeación nacional que implica la alineación de lo municipal con lo estatal y lo federal. Si no está alineado, no hay dinero. Entonces tenemos que hacerlo necesariamente de esa manera. Pero el otro punto central que tiene que ver con algo que se ha discutido aquí, es decir, hay que hacer un plan, todo lo que tiene que ver con la participación social, es decir, la gente, las colonias que diga, las luminarias no están funcionando, no pasa el camión de la basura, necesitamos drenaje, necesitamos pavimentación, también ahí se integra. Es decir, la intención es ofertar a la gente, especialmente a las familias, actividades dependiendo de sus propias necesidades. Por ejemplo, encontramos que los jóvenes generalmente participan en una liga deportiva, entonces ofrecemos programas de deporte de complemento a lo que hacen. Lo ligamos con nutrición, de nutrición pasamos a salud, de salud a educación, a cultura o recreación según el caso. Si trabajamos con adultos mayores podemos empezar con salud, luego a recreación y así.
El objetivo es que durante 4 años toda la gente pueda tener acceso a estos programas. Pero también tenemos un problema, el asistencialismo. Es decir, tradicionalmente los sistemas municipales del DIF son asistenciales, siguen siendo asistenciales. ¿Qué hacen en ese proceso? Entonces el centro comunitario maneja esos programas durante un periodo de 4 años, pero también se convierte en un primer respondiente. Si a una familia se le enferma de gravedad a alguien y no tiene dinero, entonces va al DIF, pero esa familia es parte de un programa de salud. Si se le murió esa persona, entonces va al DIF porque hay un velatorio gratuito y se le puede regalar hasta la caja. Entonces, lo que tratamos es darle una dinámica diferente a lo asistencial, es decir, que lo que se regale tenga sentido en función de un proceso de transformación de un estado de enfermedad, un estado de salud o de un estado de rezago educativo a un proceso diferente. De igual manera, por ejemplo, las colonias alrededor de los ríos que se inundan o que hay derrumbes, en automático el primer respondiente tiene que ser Protección Civil. Los problemas de inseguridad entonces tendrá que ser la Dirección de Seguridad. De tal manera que esta propuesta pretende organizar, integrar, sistematizar, desconcentrar los programas hacia la gente para que se pueda hacer. Pero esto sigue siendo desde una perspectiva completamente vertical, es decir, nace desde la burocracia lo lleva y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Generar los procesos de autogestión. Es decir, en este momento se han generado ya patronatos de obra pública, centros que vigilan que se usen los recursos, pero también estamos trabajando en la formación de comités comunitarios. Es decir, en una calle, en una colonia, en un barrio. Y la dinámica consiste primero en informar a la gente que se está creando un programa que integra los servicios. Segundo, invitarlos a una reunión de información más sistemática. Tercero, invitarlos a conformarse en un comité. Y una vez hecho esto, se inicia con un taller de planeación. Es decir, primero, ¿cuáles son nuestros problemas en la calle, la colonia o las colonias? ¿Por qué son un problema? ¿Por qué no se han resuelto? ¿Qué hay que hacer para resolverlos? ¿Cuánto cuesta resolverlos? ¿Con quién hay que resolverlos? Y luego ya acompañado de otro taller donde la gente pueda generar sus propuestas. Entonces la dinámica será en la medida de las condiciones y las posibilidades, será incidiendo en este proceso. Pero además, esos comités tendrán que formar parte de una red que adoptará el Centro de Gestión Comunitaria, que tiene que ver, entre otras cosas, con los asuntos de seguridad. Se firmó un convenio con la UE para realizar experiencias educativas en estos centros comunitarios, pero un requisito que nos pidieron en la UE fue cómo garantizamos la seguridad de los estudiantes que lleguen a las escuelas, es decir, protocolos de seguridad. De tal manera que este es uno de los planteamientos que estamos realizando, de tal manera que entonces lo que trabajemos tendrá que incidir en procesos de cambio, es decir, primero en la organización de la gente, en la reflexión de sus problemas, pero sobre todo en asumir compromisos de participación en la resolución de sus problemas. Ayudar a la gente, ayudarse a sí misma, implica cambiar las formas de hacer, lo cual requiere cambiar las formas de pensar, y entonces la educación popular es el proceso que estamos utilizando para llevar estos planteamientos. Entonces, apenas son 5 meses, son muchísimos retos. Esta dirección está integrada por 35 centros de trabajo, 560 trabajadores, son 9 bibliotecas, 13 centros, más todas las áreas de cultura, 90 áreas deportivas. Entonces, el solito destino nos puso aquí. Y lo burocrático, administrativo, el activismo nos consume de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados, domingos. Soy más que nunca, la academia puede jugar un rol muy importante en eso. Yo creo que, por ejemplo, tan solo de lo que Dano acaba de mencionar, muchas de las cosas están ahí, las entendemos, pero no las tenemos como parte del proceso de trabajo. Las prácticas escolares, una mirada diferente, solo la puede dar la universidad. Y es a lo que le mostramos. Es decir, el hecho de venir con ustedes a compartir de una manera no muy sistemática, pero sí muy
muy natural lo que estamos viviendo es con ese propósito, que se sumen a partir de distintos mecanismos, pero sobre todo estamos haciendo alianzas con las organizaciones sociales, con las asociaciones, porque tiene una vida trabajando en esto. Y Cristina tiene una gran experiencia en eso y yo creo que ella y otras organizaciones van a jugar un rol muy importante en este proceso, que no es solo desde la administración, el reto es cómo lo hacemos de todos.